Muy buenas tardes. Feliz de poder estar de nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje de los días miércoles con Fausto Amador Arrieta. El tema de hoy, Europa en la encrucijada de una nueva guerra fría. ¿Y por qué? Porque, bueno, los últimos programas hemos hablado sobre la guerra de Ucrania, hemos hablado de las posiciones de Estados Unidos, el por qué en esta guerra, de China, de la Unión Soviética, de la misma Ucrania. Pero la visita de Macron a China, que tocamos muy levemente al final del programa anterior, nos hizo reflexionar sobre Europa y necesidad de hablar más a profundidad del papel que juega Europa en esta guerra, y de los grandes retos de Europa en esta guerra que le cae más que la decide unilateralmente. El, este papel de Europa y además, liderazgo posible o no de Macron, que señala una diferencia de Francia de toda la vida con el resto de países, es tema de interés para el programa de hoy. Bienvenido, Fausto, a tu exposición sobre esta realidad europea en medio de la guerra de Ucrania que nos afecta a todos y que yo hace un rato te recordaba la palabra de Anne-Marie Le Pen, líder de extrema derecha francesa, que decía que la guerra de Ucrania, si la ganaba Rusia, era una tragedia para Europa, pero que si la ganaba Ucrania era el inicio de la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Una frase exagerada, pero que de alguna manera nos está cada vez acercando más a sentir esas exageraciones que se nos vienen encima con lo que esta guerra ya está provocando y los caminos que está señalando hacia realidades catastróficas. Efectivamente, Mimi. Buenas tardes. Me encanta verte de nuevo en esta reflexión, aunque de nuevo ese encanto es un encanto Personal. No. me, me gusta verte, no hablar de lo que vamos a hablar, porque nos toca, como te decía, el triste papel de ser Cassandra en esta situación. A la luz Perdón, de la guerra. Fausto, que antes de que arranques, dijiste Cassandra. Por algunos, si no lo tienen fresco en la memoria, Cassandra, ese personaje hermoso de griego, que conocía todo lo que iba a pasar, lo decía a los líderes, decía dónde estaban los problemas y las tragedias, pero nadie le creía. Era la maldición que tenía Cassandra. Bueno, ese personaje es el que Fausto se siente un poco Cassandra. Yo me siento Cassandra y dijiste antes del programa que Macron tenía una posición a lo Cassandra también. En efecto, Mimi, tenés toda la razón. Yo te estaba diciendo que para comenzar estas cosas tenemos que partir del comienzo. Y la guerra de Ucrania tiene un símbolo, es un cambio de tiempo, es un Zeitwende, dijo Scholz. Es que así lo es. La guerra de Ucrania es el cierre de un enorme paréntesis que se abrió con la caída del muro de Berlín. Ese breve paréntesis fue milagroso en la historia del desarrollo económico del mundo. Nunca antes el comercio había llegado a afectar de una forma tan benéfica a la humanidad. Y fueron muchos los factores que contribuyeron a eso, pero la realidad es que fue el periodo más fecundo de bonanza económica generalizada. Y todo se sintetiza en la palabra globalización. El mundo que dejó de estar dividido en bloques ideológicos, económicos y militares, y donde el capital de inversión pudo fluir libremente a donde los costos de producir fueran menores.
eso irradió oportunidades en todas partes. Y obviamente no todo fue positivo. Ya Stiglitz había hablado de los males de la globalización, porque la desigualdad se acentuó. Pero entre 1990 y el comienzo de la pandemia, el comercio internacional se multiplicó por 7. Eso benefició enormemente, y lo vuelvo a repetir, a los países en desarrollo, donde, Mimi no me dejaría seguir si no lo digo, 800 millones de personas salieron de la pobreza. Eso es simplemente espectacular en la historia de la humanidad. En ese mismo periodo, las economías emergentes fueron aumentando su comercio de forma sostenida, con un crecimiento anual del 11%. Y la participación de las economías emergentes en el valor del comercio mundial pasó del 30% al 66%. Es simplemente gigantesco. Y yo te decía que ese proceso pudo haber sido todavía más intenso, más profundo, más benéfico, sobre todo para Europa, si el Oriente Medio hubiera estado en plena capacidad de participación, pero eso no ocurrió por las guerras y sanciones y las intervenciones militares que pusieron en estado de casi completo inmovilismo las economías de Irak, Irán, Siria, Líbano, Libia, con impacto en Egipto, Jordania y todos los países del sur del Oriente Medio. Eso afectó, puso fuera de juego económico a más de 160 millones de habitantes de forma directa y afectó otros 200 millones en los países vecinos. Ahí, ese caos no produjo avance económico ni bonanza, produjo las mayores migraciones de poblaciones de la historia moderna, expulsados por la guerra y expulsados por el caos. Y ese Pero paréntesis que hablabas de enorme desarrollo que excluye al Mediano Oriente y los países un poco al sur del Medio Oriente, también es el único, es un pequeño paréntesis en unas décadas de paz como nunca había vivido la humanidad, exceptuando esa región y algunos otros países del mundo, como Yugoslavia, la que bombardearon en la propia Europa. ¿verdad? Pero exceptuando, ¿verdad? Y la guerra de los Balcanes se dio un desarrollo porque se dio también paz en el mundo, paz que se produce al romperse la polarización bestial que estaba entre Estados Unidos y la Unión Soviética y la Guerra Fría, ¿verdad? Así es. Y ahora la guerra de Ucrania parece cerrar ese paréntesis. Y con ella se vislumbra de nuevo el regreso a bloques militares enfrentados y a una perspectiva más tenebrosa, una confrontación de dimensiones inimaginables y que prácticamente está anunciada con día y con hora entre Estados Unidos y China. Dicen que no sé en qué fecha de la primavera de 30 era. 2030. Ya se ponía fecha, se puede dar la confrontación y la guerra. Y uno ve en estos meses una diferencia enorme en el comportamiento de China. Ya dejó de aquella prudencia y humildad y empezó a golpear la mesa y decir, vea, usted me está agrediendo, yo existo, soy fuerte y también puedo agredir, me puedo defender, porque no ha usado la palabra agredir, sino defender. Es cierto, Mimi, tienes razón, pero ha golpeado la mesa muy suavemente, te quiero decir, porque ha intervenido en el mundo no golpeando a nadie, sino sobre todo No, yo me contestando refería la paz, como al dijimos la vez discurso, pasada. sí, yo me refería al discurso entre China y Estados Unidos, a la respuesta a posiciones de Estados Unidos con China solamente, no a su política exterior con el resto del mundo. Así es, así es. Pero bueno, antes de entrar en el nuevo entorno internacional que se cierra
con la guerra de Ucrania, debemos recordar que la guerra de Ucrania es sobre todo una guerra europea y por eso necesitamos examinar los escenarios políticos de Europa, porque precisamente Europa tiene gigantescas responsabilidades y tenemos que analizar sus capacidades de enfrentarlas con posición propia. Bueno, yo te decía que existe una figura clásica, ya que a vos te gusta tanto los griegos, esta vez encontré en el dios romano Janus una imagen que de alguna manera se refleja en el dios griego Géminis, pero que es lo mismo, es la imagen que nos va a servir a comprender Europa con dos almas. El dios Janus es el dios de dos caras, como Europa es el continente de dos almas, una enfrentada a la otra. Una de las almas se llama Unión Europea, es su alma política y civilizatoria, es la que lidera la lucha contra el cambio climático, la que promueve la reconciliación y la paz internacional. El Perdón, alma que desarrolla los derechos humanos, la que crea y desarrolla a profundidad la democracia como concepto político, ¿verdad? Es la Europa que, como bien decís, es la acción civilizatoria posiblemente más grande y que irradia más a la humanidad y capaz de enfrentar a los dos polos, a Rusia y a Estados Unidos en posiciones, por ejemplo, en Centroamérica, con lo de la guerra. Es decir, si no es porque Europa mantiene una posición distinta a la de la Unión Soviética y a la de los Estados Unidos, no hubiéramos podido posiblemente llegar a los acuerdos de paz en Centroamérica, guiados por los centroamericanos. Así es, y también es el que propició las conversaciones de paz entre Israel y los palestinos. Así es. Y bueno, Europa en esa alma política se ha ido reafirmando con una moneda propia, el euro, con asociaciones comerciales que incluyen la cooperación política, el factor democrático, cada vez que que ha concertado acuerdos de comercio preferencial, ha introducido siempre los elementos éticos, la racionalidad democrática. Y ya se ha ido afirmando, poniendo racionalidad y límites a las transacciones informáticas. Y ha tenido también, ¿verdad? Porque no todo es lindo en el mundo, grandes fallos éticos, sobre todo en atención a las migraciones, que ha contribuido a provocar. Pero hay que aceptar, el alma política europea ha sido la mayor promotora de civilización de la historia humana. Bueno, hay un Es la aspecto. Europa que amamos y la Europa que nos sirve de guía y la Europa que leemos, ¿verdad? Esa Europa. Y bueno, digamos que esa Europa tuvo un especial auge con la caída del muro de Berlín. ¿Por qué? Porque en ese momento se disolvió el Pacto de Varsovia y entonces desapareció el entorno de enfrentamiento con la Unión Soviética que inhibía a la propia Europa de una relación mucho más estrecha con Rusia. Luego vino el desplome económico de Rusia que la eliminó como rival estratégico. Y entonces el alma política de Europa vio en Rusia, reconoció en Rusia una parte integrante de su propia historia. Descubrió que en las enormes riquezas naturales de Rusia se encontraba el complemento necesario para su propio desarrollo económico y para su competitividad en el mundo. Rusia era la ventaja comparativa natural de Europa. Y lo hemos dicho varias veces, la Unión Europea carece de fuentes de insumos minerales y de energía, y eso le crea una complementariedad con Rusia que los posee en abundancia. Y entonces Rusia se los ha ofrecido. Y a la vez, eso ha permitido la producción industrial y de calefacción de hogares y la competitividad europea. Y Sobre por todo la otra parte, competitividad
Europa producía con mucha calidad, pero muy caro por los salarios, por los factores de producción caros, y le era difícil competir con Estados Unidos y mucho más con Asia, ¿verdad? Pero esa unión con Rusia le permite empezar a competir a niveles mucho más adecuados. Así es, vos dijiste la palabra mágica. Estados Unidos paralizó los aumentos salariales de los obreros desde 1980. Y en cambio, en Europa siguieron avanzando el Estado Social de Derecho y siguieron avanzando los incrementos salariales y eso disminuía su competitividad, de forma que Rusia fue milagrosa para Europa. Pero por otro lado, sin el mercado europeo, Rusia se habría visto asfixiada. Europa milagrosa para Rusia. Así es. Es por eso que el alma política de la Unión Europea se mira a sí misma en Rusia como en una alianza histórica, estratégica. Es su rostro euroasiático. Pero bueno, esa alma política de Europa tiene otra paralela, su gemela, es militar. Hay una versión latinoamericana de esta doble cara del Dios, que es el otro yo del doctor Merengue, ¿verdad? Puesto no en los cielos heroicos de los dioses, sino en la triste realidad. Es el otro yo el, Exacto. Es Mr. Hyde y Dr. Jekyll, ¿verdad? exactamente. Bueno, en esa alma militar que es la OTAN, ella no es soberana, es una organización que está bajo dominio norteamericano y revela lo poco que los países europeos se han podido separar de su situación de países ocupados después de la Segunda Guerra Mundial. Mira, ni siquiera las conversaciones telefónicas de sus gobernantes escapan al control norteamericano. Es público, humillante. Aparece en todas las filtraciones y la más reciente hace, no sé, 2, 3 semanas. Y los gobernantes europeos no pueden hacer nada. Y además, con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, la OTAN dejó de ser defensiva. Ya no era necesaria, no tenía de quién defenderse. Y entonces se movió hacia el este, El envolviendo Macron sistemas. mismo dijo, más reciente, pero dijo, la OTAN no debería existir, está muerta, no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido, eso es lo que significaba muerte cerebral. Sí. Pero la realidad es que estaba dirigida por los Estados Unidos, que jamás dejaron de ver y tratar a Rusia como un enemigo que tenía que ponerse fuera de juego. Había logrado Occidente poner de rodillas a Rusia con el borrachito de Yeltsin y con el neoliberalismo que sepultó a Rusia en su peor crisis económica y alimentaria. Y entonces el movimiento de rodeo, prácticamente Rusia no podía hacer nada en contra. Esa faceta militar de Europa no obedece a intereses estratégicos europeos. Es el rostro euroatlántico del Janus europeo. La OTAN y la Unión Europea no son organizaciones complementarias. Porque si la OTAN es una organización bajo dominio norteamericano, la Unión Europea, en cambio, es un organismo democrático soberano. Son cosas completamente diferentes. Bueno, la realidad es que las dos almas fueron paralelas y fueron naciendo juntas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, mientras comenzaban los primeros intentos de superación política de las heridas de la guerra, los europeos intentaron construir juntos una unidad militar propia. Hicieron el Tratado de Dunkerque, el Tratado de Bruselas, proyectaron la creación de una comunidad europea de defensa con fuerzas armadas europeas comunes, financiadas con presupuesto entre todos y con artículos de defensa colectiva insertos
en ellos, es el artículo 5, que también es ahora el artículo 5 de la OTAN. Esos intentos nacieron antes que la Comunidad Económica Europea y después se fueron moviendo paralelamente mientras avanzaban los preparativos de la Unión Aduanera. En ese mismo periodo se comenzaron a sentar las bases de una comunidad europea de defensa. Pero llegó la Unión Soviética, Stalin, y detuvo ese proceso. ¿Por qué? Primero, impidió que los países del este de Europa entraran en el Plan Marshall. Se daba cuenta que si entraban en el Plan Marshall iban a quedar bajo Perdía. influencia económica norteamericana. Después, bloqueó Berlín. Y Berlín tuvo que ser abastecido para que comiera, tuvo que ser abastecido en una famosísima operación extraordinaria aérea por un Es, año entero. y es una memoria histórica de esos países del este en relación a la dominación rusa sobre ellos, que uno puede entender que todavía maneja todas las suspicacias del mundo de los países del este europeo. Claro, y no nos olvidemos también del golpe de Praga. Y cuando hablamos del golpe de Praga, quienes nos escuchan van a pensar que es el golpe del 68, cuando invadieron los rusos. No, no es el golpe del 68, es el golpe del 48, 20 años antes, donde Stalin propició un golpe de Estado contra un gobierno comunista. Los comunistas habían logrado ganar las elecciones democráticas después de la guerra, pero estaban en coalición con partidos democráticos, sobre todo socialdemócratas. Y Stalin necesitaba eliminar totalmente la posibilidad de un partido democrático y dio un golpe de Estado contra un partido comunista. Y luego, pidiendo derechos obreros, se levantaron los obreros en Hungría y los tanques rusos lo aplastaron. Y también en Berlín. Y bueno, el mundo entró en la Guerra Fría y con ello murió todo intento autónomo de defensa propia de Europa. Porque eran países débiles que necesitaban el paraguas norteamericano frente a la Unión Soviética. Y entonces la Comunidad Europea de Defensa nunca terminó de nacer. Y su primera organización se fusionó y subordinó bajo el mando norteamericano de la OTAN. Desde el punto de vista formal, esa organización existe en el papel. Bueno, yo te decía que entonces llegó el detalle francés. El detalle francés que antes te comentaba nos obliga a este programa también. O sea, el detalle francés siempre está presente en la historia de Europa con características muy especiales. Es cierto, porque a De Gaulle jamás se le olvidó que Churchill, el famoso discurso de Churchill en Fulton, donde habló, acuñó la palabra, el concepto de cortina de hierro, dijo una frase que le quedó grabada en el alma a Churchill y la pasaba repitiendo. Dijo Churchill: es preciso que los pueblos de habla inglesa, de lengua inglesa, te leo textualmente, se unan con urgencia para impedir a los rusos toda tentativa de codicia o aventura. Los franceses lo oyeron perfectamente bien y se dieron cuenta que existía una especial afinidad política y estratégica en lo que Churchill llamó pueblos de lengua inglesa. Y todavía se mantiene, Fausto, porque la alianza que hace Estados Unidos con Inglaterra, la separación de Inglaterra de la Unión Europea y la relación con Australia, porque son países de lengua inglesa, y le pasan los submarinos atómicos a Australia pasando por encima de Francia, porque son países de lengua inglesa. O sea, los franceses se sienten excluidos y lo ven además como una amenaza. Y los ingleses se salen de la Unión Europea por características de este tipo. Pero creo Así que con el tiempo exactamente. para poder ir en este momento a unos comerciales, regresamos con ustedes de nuevo con ustedes. Nuestro programa Europa en la encrucijada de la Guerra Fría,
o de la guerra de Ucrania, de una nueva guerra fría, o la guerra en Ucrania, y al finalizar estaba Fausto hablando de la rebeldía de Gaulle, de cómo Francia se retira en algún momento del mando militar integrado de la OTAN y aboga, por lo que señalaba este Fausto, por una autonomía estratégica europea. Ojo, Fausto, de esa economía, de esa autonomía estratégica europea, es la que retoma Macron hace unas semanas. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. Estabas en eso y posiblemente ya arrancando en los cambios que produce en la OTAN y en esa otra alma europea, el ascenso de China y de India y de los países, en realidad de Asia, en el alma militar, en esa otra cara de Europa, no la política, sino la militar, que no tiene independencia, señalaste muy bien, de Estados Unidos, como tiene independencia política el arma, el otra alma política. europea. Bueno, estábamos diciendo que la guerra de Ucrania está acelerando un proceso exactamente opuesto al que se inició con la caída del muro de Berlín. Algo así que son los dos polos, los dos paréntesis. Caída del muro de Berlín y guerra de Ucrania. Y en medio un periodo bellísimo que se cierra actualmente, que es la globalización. Pero se cierra en circunstancias totalmente diferentes a las que habían entonces. Ya no existe tan acentuada hegemonía unipolar de Estados Unidos. El dominio extraterritorial del dólar sobre la economía mundial dejó de ser absoluto. Ya existe el euro y además cada vez más fuerte el yen. Y por otra parte, si se está produciendo un retorno al pasado de bloques militares enfrentados, es un retorno en lo que Estados Unidos ya no está con el peso internacional que tuvo cuando cayó el muro. Podríamos decir que malgastaron en guerras torpes la ventaja que tuvieron en inversiones sociales y de infraestructura. Y te voy a decir que acaba de aparecer un análisis que hicieron en el New York Times, donde dicen que mientras China invirtió más de 5.000 kilómetros en vías férreas rápidas, en Estados Unidos existen 90 kilómetros nada más. Bueno, es apenas una muestra. Pero es Por muy otra importante parte, lo que estás diciendo. Estados Unidos invierte en lo militar a nivel internacional, invierte en guerras, busca aliados de la OTAN para esas guerras y algunos países de América Latina incluso, mientras China, que va en ascenso, y eso lo hablamos en el programa anterior, empieza a invertir en desarrollo en los países de África, Asia e incluso en América Latina. Es decir, y una en su política. territorio trata de que su población se beneficie de su progreso. Exacto. Entonces llega China a esta confrontación con por primera vez rompiendo esa alianza, en algunos casos a la fuerza, que tenía Estados Unidos con el resto del mundo a su favor, y China empieza a adquirir poder importante político y de alianzas en esta nueva confrontación. Efectivamente, y digamos que si volvemos a ser hegelianos, la dialéctica muestra cómo la globalización creó las condiciones de su contrario, el retorno al encerrarse en bloques. ¿Por qué? Porque la globalización condicionó el ascenso insospechablemente vertiginoso de China como segunda potencia mundial, aspirante a ocupar el primer lugar en el mapa geopolítico. Y ese ascenso provoca el recelo norteamericano que puede terminar con la globalización. Y es la trampa de Tucídides, en donde la potencia dominante provoca una guerra preventiva para no perder su espacio hegemónico. Eso está poniendo en el orden del día perturbación económica a la potencia rival, creación de alianzas militares contra la potencia rival, perfilar el escenario de una guerra
En este caso va a ser Taiwán, que ocurrirá en el momento que decida la potencia dominante. Y ese parece ser el curso que está tomando Estados Unidos. La guerra de La Ucrania, guerra cultural y la guerra psicológica, ¿verdad? Que van paralelas las posiciones militares. China pasa a ser, empieza a hablarse de China como el demonio y empieza a hablarse de los enemigos y todas sus falencias ciertas o inventadas en este proceso de desacreditar para volver a las poblaciones a apoyar posibles agresiones futuras contra el contrario. sí, con el peso gigantesco de la prensa mundial, casi todos los periódicos del mundo están en manos del capital financiero, y entonces la libertad de prensa es la libertad de, sobre todo, masivamente, de demonizar a China. Pero bueno, eso nos permite entender con mayor profundidad la difícil posición de Macron. No existiendo todavía una división de bloques en el mundo, Macron no quiere sentirse vinculado con los intereses militares y económicos norteamericanos. En el pasado programa, el miércoles 12 de abril, comentamos las palabras de Macron y entonces hay que volver a ellas. Para Macron, Europa ha conquistado un alto nivel civilizatorio, pero carece de la conciencia de la necesidad de tener su propia posición estratégica autónoma en los conflictos del mundo. Para Macron esa es la batalla ideológica. Según él, a nivel de la hegemonía de ideas, ese concepto es dominante en los sectores dirigentes de las clases políticas europeas. Pero en la práctica, eso no se ve. Están subordinados y eso es lo que denuncia Macron. Macron insiste que Europa está en contradicción con su propia conciencia de construcción europea, porque ha construido un cuerpo político propio, pero tiene una estructura militar en la que no es soberana. Dice él, esto, aquí leo a Macron, durante demasiado tiempo Europa no ha construido esta autonomía estratégica. Y sigue diciendo Macron, la trampa para Europa es que en el momento en que logra entender la necesidad de su propio posicionamiento estratégico, en ese mismo momento se ve involucrada en perturbaciones del mundo y en crisis que no son las nuestras. Aquí nos está refiriendo a Ucrania. Por eso es muy importante ver esto. Dice Macron que la construcción de una plena autonomía estratégica es decisiva para que Europa no se convierta en vasallo de Estados Unidos. Lo dice expresamente. Dice que Europa podría ser el tercer polo frente a Estados Unidos. Porque no queremos entrar en una lógica, dice, de bloque contra bloque. Esa es la beta Gala, la vía Gala, vinculada a la historia de Francia, vinculada al concepto de Gaulle, su oposición a ser parte incondicional de una alianza militar bajo hegemonía norteamericana. De Gaulle creó la fórmula que ahora Macron repite, y es famoso. Dijo De Gaulle, somos aliados, no alineados. Se puede traducir Ahí como nacen los no alineados, precisamente, de esa frase, el concepto de Gaulle. Dice, concertamos acuerdos de beneficio mutuo, pero no nos subordinamos a intereses que no sean los de Francia. Lucio Carracciolo, un brillante analista geopolítico italiano, dice que se podría traducir las palabras de Gaulle así: no queremos luchar en guerras ajenas, no queremos poner muertos en guerras que no son nuestras. Y aquí viene un análisis que yo quiero que tratemos de profundizar. Cuando Macron habla de la situación de Taiwán con relación a China, fue muy criticado, fue lo que más se le criticó. Dijeron que había dicho que se desentendía de lo que pasara entre China y Taiwán, y eso no es cierto. Eso no fue lo que dijo. Veamos exactamente lo que dijo, porque nadie, ni mí, ha subrayado ese elemento que tiene un mensaje subliminal
muy profundo y alarmante. Macron dijo, cito sus palabras, la pregunta para nosotros los europeos es, ¿tenemos interés en acelerar la cuestión de Taiwán? Y respondió, no. Y siguió, lo peor sería pensar que los europeos debemos ser seguidores en esta cuestión y adaptarnos, esta es la palabra clave, adaptarnos al ritmo estadounidense. Esto es lo claro. El ritmo estadounidense, dice Macron, lo está diciendo, Es es acelerar la cuestión de Taiwán. a los ya lo pusieron fecha, 2030. Sí, pero, Se filtró pero la información en 2030, resolvemos está, Taiwán. eso no se filtró, no se filtró, es un artículo escrito, ¿verdad? Por sus pensadores y por su think tank. Pero bueno, aquí no es Mimi Prado y Fausto Amador que lo está diciendo, lo está diciendo Macron y lo está diciendo públicamente. Dice Ay, que los europeos no tienen ningún interés en acelerar una confrontación con Taiwán, mientras que los norteamericanos sí. Dice Macron prácticamente que están empujando a una confrontación con China. Y entonces, en opinión de Macron, Europa no se debe adaptar a ese ritmo norteamericano de aceleración del conflicto contra China. es la posición de Macron, porque ahora sé que vas a entrar a eso, pero la posición de Macron mucho más fuerte mientras estuvo Angela Merkel en la Cancillería en Alemania, porque formaban un buen dúo para guiar a Europa en una cierta orientación. ¿Cómo ves la figura de Macron en relación a las posiciones de Alemania en este momento? Una Alemania que tenía una posición clara de negociación, de una economía relacionada con la economía rusa en positivo y además con una posición de cierta independencia de Europa en relación a las políticas de guerra de los Estados Unidos en el mundo, ¿verdad? En este momento yo siento a Macron mucho más solo en esa situación. Mira, los analistas del Instituto de Geopolítica Limes dicen que Macron está buscando la tercera vía europea entre China y Estados Unidos. Eso es obvio. Y entre China está la tercera vía política, militar, económica, etcétera. O sea, una fuerza de balance entre dos puntos. Es correcto. La gran pregunta es entonces si Europa tiene capacidad de hacer eso. Precisa saber si quiere hacerlo, pero se necesita el realismo para saber si tiene margen de maniobra política para intentarlo. Comencemos por decir que los jefes de Estado europeos tendrían que reunirse a hablar en el patio para tener al menos alguna posibilidad de no ser escuchado por los Estados Unidos, Perdón, como ha en el sido. patio no, en el patio con sonidos especiales, etcétera, porque yo sé de negociadores de Costa Rica en relaciones diplomáticas con China que ni en el patio podían hablar, ¿verdad? O sea, quiero decir, son escuchados de forma Exacto, permanente. así es. Los documentos filtrados del Pentágono demuestran que Xi Jinping sabe perfectamente que Zelensky es escuchado. Y ayer en un artículo de La Nación de Shlomo Ben-Ami, exministro de Relaciones Exteriores de Israel, en un bellísimo artículo titulado La paz requiere traidores, dice que Zelensky sabe que lo que diga le puede costar muy caro. Es decir, que se le puede ir la vida de por medio. Entonces Macron, sabiéndose escuchado, dio las declaraciones públicas para producir una discusión necesaria sobre un tema donde había un silencio sepulcral. Macron aprovechó el viaje a China y prefirió que lo escuchara todo el mundo. Así que fue Mimi desde el avión de regreso que dio las declaraciones. Cuando aterrizó, ya sus declaraciones habían despertado sapos y culebras en todas partes. Todos compitieron por criticarlo y condenarlo. Los El líderes problema es, europeos y la prensa europea.
ambos. Y todo el mundo unánime, los pensadores europeos, los formadores de opinión europea. Pero bueno, Europa, para ver si se puede escuchar a Macron, tenemos que recordar que Europa está en un periodo de grave crisis de liderazgo político. Vos lo acentuaba. Después de Angela Merkel, el liderazgo político en Alemania es prácticamente nulo. Scholz, canciller demócrata, tiene posiblemente opiniones cercanas a Macron, pero está en una coalición en la que no ejerce liderazgo, sino apenas un vago sentido de orientación. Alemania, que es el motor de la Unión Europea, tuvo que unir agua con aceite para poder hacer gobierno y concertó una alianza rarísima, la amalgama extraña entre socialdemócratas, verdes y liberales. Dejó el Ministerio de Hacienda en manos de los amarillos liberales, el partido más neoliberal de toda Europa. El Ministerio de Economía es verde. Otro ministerio de Defensa, el más débil de Alemania, es socialdemócrata. Y la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, es una acérrima guerrerista y es verde. Es decir, pertenece nada menos que al partido que hace 40 años creó el movimiento pacifista antinuclear en Alemania. Con esa crisis de liderazgo, Alemania no tiene ninguna oportunidad de oponerse a Estados Unidos. Scholz no tiene casi margen de maniobra y aún así tuvo el coraje político de ser el primero en visitar a Xi Jinping. Pero bueno, todo queda en manos de Macron y es el que se atreve a abrir el debate político. Pero Macron es la sombra de lo que fue. Cuando fue electo presidente había salido prácticamente de la nada. Cuando triunfó en 2017, parte de su encanto era que llegaba con la promesa de transformar Europa. Entonces tenía el 66% del electorado que votó por él y las encuestas le daban una popularidad del 62% 6 meses después. Luego, así, de la nada, él llamó a elecciones legislativas, formó un partido, la Republican March, ganó aplastadoramente la Asamblea Legislativa, era un genio político insólito, nunca antes visto en Francia. Y Francia se entregó de lleno a ese experimento político. Era un encantamiento, se entregaba a un joven de 39 años sin ninguna experiencia política previa. Pero bueno, ahora la situación es exactamente lo contrario. Macron, 6 años después, el polvo de su encanto se le había acabado. Apareció ayer en televisión como un presidente que ha decepcionado o enemistado incluso a sus más fervientes seguidores. Lo más que pudo decir, salió ahora en la Nación, en Le Monde, es que se daba a sí mismo 100 días para recuperar la confianza de los franceses. No sé qué va a hacer, a los 100 días no lo logra. Pero hoy el 72% de los franceses están descontentos con él. Está en el mero suelo. Solo el 28% de la población le considera buen presidente. Entre los asalariados, obreros o empleados de cuello blanco, solo el 19% lo aprecia. El mago que quiso hacer tantas cosas diferentes y mejores ya no tiene capacidad de encantamiento. Y además tiene en contra todas las fuerzas que se mueven internacionales en las redes internas del país para señalarlo cada vez más como ineficiente, ¿verdad? Y entró en la trampa de hacer una reforma discutida durante mucho tiempo, una reforma necesaria, todo eso lo sabemos, como el de las pensiones, el aumentar la edad de las pensiones, pero en un momento en que el mundo lo necesitaba como líder europeo. Eso provoca una mayor debilidad al interno de Francia. Y él, sin el apoyo de Francia, no puede cumplir con el liderazgo europeo. Es correcto, pero nosotros tenemos que recordar que cuando entró al gobierno y tenía detrás suyo a toda Francia, comenzó con políticas tributarias tremendamente impopulares. Facilitó despidos, disminuyó la compensación de asalariados, disminuyó las obligaciones laborales de las empresas, redujo todos los impuestos a las sociedades, al patrimonio, a las plusvalías y a las ganancias.
Y Francia se convirtió en un país donde los salarios se congelaron y las grandes empresas registran lucros jamás antes vistos. La tasa de desempleo, porque pensaba que iba a traer grandes inversiones, prácticamente no se movió. Y luego vino otra ley insensata, el aumento de impuestos a los combustibles que desató el levantamiento de los chalecos amarillos. La crisis actual, Mimi, tiene que ver, pero solo parcialmente, con la elevación de la edad de pensión de 62 a 64 años. Y te quiero decir una cosa, esta no es la ley original de Macron. La ley original de Macron había mucha oposición, pero no tanta. La ley de 2019 era mucho más completa, mucho más integral, y la elevación de la edad de pensión no era su parte más importante. La fue castrando, la fue disminuyendo y terminó siendo lo que es. Pero no fue eso lo que levantó a la gente, sino que, como sabía que no tenía mayoría legislativa para aprobarla, rehuyó presentarla a debate y la aprobó por decreto, como se lo permite el artículo 49.3 de la Constitución. Y esa chispa incendió la pradera y escogió el peor momento posible en medio de la situación internacional para dar una batalla que podía ganar legalmente, pero que políticamente lo puso de rodillas, precisamente en el momento que quiere inspirar a Europa a ser autónoma. Misión, como dicen las películas, misión imposible. Ahora, impresionante cómo el otro yo del doctor Merengue, el Mr. High, o la otra cara de Jano, dependiendo del nivel de elegancia o de pedestrería del personaje, del pueblo europeo, de la población europea, ganada por esta otra cara, es decir, y ganada por la necesidad de enfrentar un miedo económico que se mantiene después de la pandemia, de hacia dónde vamos y cuál va a ser mi futuro. Porque en otras épocas, en épocas de paz y en épocas de seguridad, ya estaría la juventud en la calle peleando por la paz. Ya estaría la juventud en la calle pidiendo esta posición estratégica europea diferente. Y en este momento no hay nada, ni siquiera hay voces importantes, disidentes, que uno pueda señalar. Eso es lo aterrante. 2 minutos, Fausto. Efectivamente, en semejante abismo político, lo que piense o lo que diga Macron no le merece la menor preocupación a los Estados Unidos. Y es interesante cómo en todas partes lo condenaron, en la prensa, etcétera, pero el gobierno de los Estados Unidos dijo que estaba perfectamente tranquilo con las declaraciones de Macron. Exactamente. O sea, estamos en una situación que no podemos decir que frente a la cual podamos tener mucho optimismo. El mundo se está enfrentando a que quienes quieren detener esta guerra están teniendo debilidades. Por eso, el viaje de Lula, el otro personaje posible, Lula, Xi Jinping, los otros, pero Lula sobre todo, porque digamos que está fuera del enfrentamiento China-Estados Unidos, Lula está teniendo una tremenda importancia. Ya lo están tratando de demonizar en los Estados Unidos. Ya están tratando de eliminar su mensaje, ¿verdad? El mensaje de el tercer mundo, el mensaje, ya no hay tercer mundo, porque ya no hay dos mundos, es el mensaje de ese segmento de la población humana que no quiere la guerra, pero que tiene muy pocas posibilidades políticas de detenerla. Cada vez que tocamos este tema no terminamos con un mensaje esperanzador, pero bueno, siempre puede haber una esperanza en el mundo. En la caja de Pandora. En la caja de Pandora. Algo puede salir de la caja de Pandora que nos salve. Muchas Cuando gracias salgan todos los males. a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Un abrazo, Fausto. Buenas tardes.